me alegra, hermano, mirarlos, estar con ustedes. Quiero invitarlos entonces a prestar atención a este momento, ¿verdad?, de la predicación de la palabra. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 6. Miren, Hechos capítulo 6, verso 1. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Amén. Gloria al Señor. Y quiero hablar del enfoque de la misión del creyente. El enfoque de la misión del creyente. Hermano, tantas cosas que llaman nuestra atención, tantas cosas en la vida. Y que es muy fácil, si uno no es sabio en el Señor, es muy fácil, hermano, enredarse en las cosas que distraen. Es más, incluso en las mismas cosas de Dios, es muy fácil bajar la guardia, dejar de hacer algunas cosas prioritarias, importantes, y detenernos en otras actividades y en otras cosas que tal vez no sean tan provechosas como otras. Por ejemplo, la predicación del Evangelio, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la iglesia, las misiones de la iglesia, para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado, hermano, es algo que no es negociable. Y como también la obra de Dios se hace, hermano, en términos personales como también en términos colectivos. Y así también como iglesia que somos, entonces nos unimos, hermano, y todos hacemos las misiones del Señor, pero comienza así en términos personales. Cada quien se prepara su corazón y se da para hacer lo que puede hacer en la viña del Señor. Cada quien sabe que es responsable y lleva a cabo su trabajo, hace la obra del Señor, procurando no distraerse con todo lo que el mundo ofrece. Por ejemplo, para estas fechas, hermano, para estas fechas, solo para ponerle un ejemplo, estas fechas, hermano, llaman la atención de las personas y es muy fácil quedarse en fiestas, en las alegrías de afuera, en paseos y en otras cosas. Y aún por ser el mes especial y por ser fechas especiales, es muy fácil también decir: he trabajado tanto para este año, hice muchas cosas en este año. Y otra cosa, los hermanos andan paseando, es tiempo especial, tiempo de vacaciones, no tengo presión, no estoy exigido a hacer cosas en la iglesia para esta fecha, entonces me voy a quedar en la casa. Y ya está la distracción ahí. Y entonces podríamos darnos entonces por cosas que no son tan relevantes, puedo decirle así. Si no solamente esas cosas traen nuestra atención, sino, hermano, la misma distracción mundana. El mismo movimiento del mes de nuestro diciembre, la presión del consumismo y todo eso que se hace, es muy fácil que a la gente le llame la atención, lo atraiga y la gente se conforma en ello. Pero nosotros nos damos cuenta, hermanos, que hay algo en nuestro corazón que no debemos pasar por alto. Somos responsables siempre en el Señor, independientemente de las fechas, independientemente del mes, independientemente de lo que pueda acontecer en la nación o cualquier cosa. Ahorita nuestro medio tiene mucha distracción, hermano, que de una u otra manera procura llamar la atención, como controlar, como apartar del enfoque a las personas. Y la gente que no conoce a Dios y que no tiene temor de Dios, pues se da en todo eso. Se da como en un mar en tempestad, como en las olas del mar, que es arrastrado de un lugar a otro, distraído en las cosas que se dan. Pero un principio importante en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hijos de Dios, es que independientemente del tiempo, de la distracción y de las cosas y de todo lo que este mundo ofrece, hermano, no perdemos nuestra visión, no perdemos nuestro objetivo. Sabemos, en primer lugar, que somos llamados en el Señor para estar en este mundo y especialmente anunciar a Cristo, para anunciarle a Cristo a este mundo, que no podemos perder ese objetivo, no podemos perder eso independientemente de lo que sea y lo que el mundo nos ofrezca o nos ofrece. Nosotros sabemos que tenemos un compromiso con Dios y no vamos a apartarnos de ello. Por ejemplo, hoy las personas responsables para hacer misiones aquí están. En la mañana ya estuvieron, creo que se han venido preparando, hicieron su trabajo, hicieron un ministerio. Solamente estoy poniendo esto como ejemplo. Eso que hicieron habla mucho y eso podemos tomarlo como un ejemplo, como un cuadro, hermano, de ser cumplido con Dios, de ser responsable independientemente de lo que se dé en nuestro medio. Mire, ahorita el país, ustedes bien lo saben y estamos orando,
Yo le puedo llamar así esa palabra, hermano. Yo no sé cómo pueden tomarla ustedes, pero yo siento que este país ahorita necesita mucho de la oración de la iglesia y tiene mucha convulsión y hay muchas cosas que se está diciendo. Se está hablando mucho y la gente y mucha gente unos están en contra de otros. Hay pleitos y hay cosas y hay cuestiones que están ahí como volando en el aire. El cristiano está en medio de todo ello y es muy fácil que el cristiano, si es posible, hacerse parte del ambiente de lo que sucede y descuidar su vida espiritual, dejar de orar, dejar de congregarse, darse para el mismo ambiente que se está presentando. Pero hermano, cuando hay temor de parte del Señor en la vida de nosotros, en la vida de los hijos de Dios, sabemos que allí no podemos movernos. Que el mundo puede estarse moviendo, como dice aquel salmo, no temeremos aunque la tierra sea removida y aunque se pasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Nosotros podemos estar en un mundo donde podría aparecer como el mar en tempestad, en grande movimiento, pero una cosa sí en nuestro corazón es que no podemos perder nosotros nuestro objetivo, nuestro enfoque, nuestra pasión, nuestro deseo, nuestras responsabilidades, nuestros deberes como hijos de Dios. Debemos estar allí al pie de la cruz. Debemos serle fiel a Dios en todo momento. Ese texto que leí, hermano, revela algo interesante respecto a las distracciones, respecto a no perder la visión, respecto a mantener el objetivo de lo que somos y de aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, los discípulos. Desde un principio los discípulos se dieron cuenta que el Señor los llamó para prepararse y ser pescadores de almas. Ellos sabían que Dios estaba llamando a una iglesia pequeña cuando estaba comenzando con el objetivo de prepararlos para que anunciaran el Evangelio, con el objetivo de que fueran luz, hermano, del mundo, con el objetivo de que se unieran con Cristo y llevaran el mensaje de Dios. Eso estaba en el corazón de los primeros llamados. Eso se regó en el corazón de la iglesia. Ese fue el mensaje de Cristo como una gota de agua que caía continuamente en el corazón de los discípulos. ¿Para qué eran llamados? ¿Para qué los estaba preparando? ¿Para qué eran pueblo de Dios? ¿Para qué eran discípulos del Señor? Para seguir las pisadas de Cristo, especialmente en las misiones, en la obra del Señor. Por eso cuando Él los llamó, les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sabían que Dios los estaba llamando para prepararse y para servir, para llevar a cabo el Evangelio del Señor. Ellos sabían que ellos eran llamados para eso. Los discípulos entendieron que Dios no solamente los llamaba para perdonarlos, para salvarlos, para poner en ellos su Espíritu Santo y para que fueran un pueblo que alabaran y bendijeran al Señor. Ellos sabían que parte de su responsabilidad y su compromiso y su llamado en el Señor era, hermano, predicar el Evangelio, dar testimonio del Señor Jesucristo, dar el mensaje a las naciones. Aunque al final de Mateo se presenta el mensaje de la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es, le puedo decirle yo, hermano, el desenlace del llamado que se hizo desde un principio. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Después de unos años, fue aproximadamente 3 años, y haber recibido ese llamado y de haber andado con Jesús en el proceso de preparación, Jesús les dijo: vayan por el mundo a predicar el Evangelio. Ellos sabían que ese era su mensaje, que esa era la predicación, lo que tenían que darse en la predicación del Evangelio. Ellos lo mantuvieron, hermano. Enfrentaron persecuciones, enfrentaron tribulaciones, vieron cómo su Cristo fue perseguido, afectado, herido, dañado y crucificado. Ellos vieron cómo las religiones se daban para su mundo, cómo los líderes religiosos de aquel entonces revelaban el tipo de conocimiento religioso que tenían en sus vidas. Pero tanto Cristo como sus seguidores, hermanos, no perdieron el objetivo. Jjesús nunca perdió el objetivo. Jesús sabía que había venido a hacer la voluntad de Dios y que su objetivo era salvar al mundo, era entregarse por el pueblo de Dios. Eso fue lo que Él dio al corazón de los discípulos, Él dio a sus seguidores. Esa fue la transferencia de vida que Él hizo en sus seguidores: enseñarles a hacer las misiones del Señor, enseñarles a trabajar para Cristo, enseñar a amar a la gente, enseñar a hacerles hacer milagros, a hacer maravillas y a hacer cosas, predicar la palabra. Él se dio para todo ello. Y luego al final les dijo: vayan por el mundo y lleven el Evangelio. Quiere decir que los discípulos estaban completamente, hermano, entregados a ese llamado, completamente dados, hermano, decididos a hacer aquello por lo cual Dios los había llamado.
pescadores de alma. Ellos sabían que ese era su mensaje, que ese era su llamado, que ese era el fruto del llamado que Dios hacía en su vida, el fruto de la salvación, el fruto de la fe, el producto de estar con Cristo, el producto de haber obedecido un día a Jesús, era el hacer la obra del Señor. Sabían que no había otra cosa más que hacer la obra del Señor. Eso estaba bien metido en ellos. Hermanos, gran ejemplo que la iglesia cristiana hoy, que cada creyente debe tomar en su vida, ese ejemplo de vida misionera, de responsabilidad, de compromiso, de entrega, de enfoque que esos discípulos tenían para el Señor. Eso a nosotros nos dice que así nosotros debemos ser, porque ese es el objetivo del Señor. Era para que los discípulos se multiplicaran en nosotros, se reprodujeran en nosotros, que saliera una iglesia grande. Por eso Él les mandó a enseñar, dice, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he enseñado. Vayan a las naciones a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que os he enseñado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la seguidora de los discípulos. La iglesia debe seguir ese ejemplo. Eso debe estar todos los días en nuestra vida, hermano. No debe de olvidarse eso. Aunque se venga diciembre, se venga Navidad, se vengan fiestas, venga lo que anuncia. Mire los movimientos políticos poderosos en los países, cómo sacuden naciones enteras y cómo tanta gente se involucra en todo lo que se hace. Y muchos se olvidan del Señor. Muchos se olvidan de Cristo. Y se dan en las cosas que el mundo hace. Y en las cosas que de alguna manera son importantísimas, pero no es bueno dejar a Dios por cualquier otra cosa de este mundo. Podríamos colaborar, podríamos servirse, podríamos ser elementos de bendición en un país y colaborar en lo que podemos hacer, pero nunca perder el objetivo, nunca perder nuestra visión, nunca perder el llamado, nunca perder el sentir, la inspiración que ya tenemos de parte de Dios. Eso no podemos perderlo nunca como creyentes. Eso nos enseña la iglesia primitiva, eso nos enseñó Jesús, eso nos enseñaron los discípulos. Esto nos enseñó el principio de la iglesia primitiva, aquella iglesia pequeña que así comenzó, dándose cuenta quiénes eran para el Señor. Eso fue lo que Cristo transfirió en la vida de los discípulos. Fue lo que los discípulos transfirieron en la iglesia primitiva. Y así ha venido, y tenemos el ejemplo en las cartas del apóstol Pablo dirigidas a todas las iglesias de aquel entonces. ¿Cuántas iglesias aparecen en la Biblia? ¿Cuántas iglesias están en las regiones de Galacia, donde Pablo escribió para los Gálatas? En la zona de Corinto, en la zona de Colosense, en Filipo y en otros lugares. Hermano, tantas iglesias del Señor, todas con ese mensaje, todos con ese llamado, salvación, salvación, pero no sin ser una iglesia predicadora. Salvación, salvación, alabanza y todo, pero no sin ser la iglesia misionera que Dios quería ser. Salvación, salvación en Cristo, pero no dejar de predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que la iglesia hoy debe mantener. Nosotros como creyentes no podemos, hermanos, salirnos de allí. Eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Eso es lo que hemos aprendido. Ese es nuestro discipulado. Esa es nuestra herencia pentecostés. Esa es la herencia que nos dejó Jesús. Esa es la herencia que nos dejó el grupo de discípulos, la iglesia primitiva. La iglesia de hoy no debe ser diferente, porque Dios no es diferente, Dios no cambia, Dios es el mismo Dios. Su palabra y su objetivo con el mundo es el mismo. Por lo tanto, el papel que Dios quiere desempeñar con la iglesia a favor del mundo es el mismo: anunciar el evangelio del Señor. Que la iglesia sea misionera, que los hombres sean misioneros, que todos los que vienen a Cristo trabajen para Dios, que todos trabajemos para Dios, que no es responsabilidad solamente de los que tenemos títulos de pastores, maestros, líderes, apóstoles, misioneros, etcétera, dándonos cuenta que como iglesia somos todos responsables. Todo el que viene a Cristo es responsable para anunciar las virtudes del Señor. Hombres, niños, jóvenes, mujeres, viniendo a Cristo es responsable. No viene a modelarle a los ministerios, no viene a modelar a la iglesia, no viene a llenar una silla, no viene a que lo miren guapo, que la miren guapa, que la miren bonito, que lo miren bonito. No, aquel que merece gloria de la iglesia se llama Cristo Jesús nada más. Y la iglesia debe reunirse para adorar, para bendecir y para servir al Señor. No hay otro papel en los caminos del Señor. Si usted piensa que es otro asunto y otro negocio en las cosas de Dios, está equivocado. Pero Dios no ha cambiado el papel. La iglesia debe ser la misma hoy y como ha sido siempre en el nombre del Señor. Una iglesia que tiene a Cristo, que tiene al Espíritu Santo y que es responsable con las cosas del Señor. Que nada la distrae en este mundo.
Ni la riqueza de este mundo, ni la pobreza, ni los problemas, ni las pruebas, ni las dificultades, ni las persecuciones. Nada la distrae. Mantenerse firme en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Hermano, eso no ha pasado de moda. No podemos cambiar eso y negociar eso con otras cosas de este mundo. Con cosas de papá, con cosas de mamá, con cosas de la abuela, con cosas del abuelo, con cosas del vecino, con cosas de mi jefe. No, con nada. Su jefe y su Dios y su todo es el Dios poderoso a quien vamos a rendirle cuenta. Necesitamos honrar al Señor en toda manera, en toda forma. Sin dejar de honrar a nuestra familia y sin dejar de honrar a quien merece honra. Pero en primer lugar la iglesia debe bendecir el nombre de Cristo y darle la gloria y la honra solamente al Señor y no apartarse de esos caminos. Cuando la iglesia primitiva se miró como menor en fuerza en medio de una multitud gigante de discípulos que habían venido a los caminos del Señor, la gente comenzó a quejarse por la falta de asistencia de los discípulos, por la falta de asistencia a la iglesia primitiva, por la falta de asistencia en ministerio para servirle a las ancianas y a las viudas. La iglesia comenzó a sentir la presión de la necesidad de la gente. Y se exigió más trabajo, se exigió más ministerio, como cuando vienen niños, hermanos. Me parece a mí, mire, vamos a seguir orando al Señor, porque los ministerios, hermanos, son del Señor. La obra es del Señor. Los departamentos ministeriales organizados por la iglesia son del Señor. Y nosotros somos privilegiados al recibir de Dios un llamado, un ministerio, un don en nuestra vida. Es un privilegio de parte del Señor. Me parece que algunas veces he escuchado cuando incluso yo he estado en algunas escuelas dominicales, hermanos, tan concurridas de niños. Y en algunas ocasiones he escuchado a algunos maestros como que ha hecho llamado a gente que se una a los ministerios, que se unan a los niños, que sirvan como maestros, que ayuden como ayudantes. Y están haciendo el llamado, pero me parece que cuesta que la gente se levante y tome una responsabilidad y solo como que cruzamos los brazos y miramos nada más a que otros lo hagan. Y como que no nos gusta comprometernos mucho. Como que estamos condicionando mucho lo que tenemos en nosotros con lo que Dios ofrece. Todo lo medimos como a base de primero lo mío y después lo de Dios. Primero lo mío y después lo de la casa de Dios. Y a Dios, Dios, si tengo tiempo te sirvo, si no, no. Y vemos eso, hermano, que hay allí. Y yo creo que en Dios no debe ser negociado nada de lo nuestro. Dios merece en la vida de nosotros la prioridad de tiempo, la prioridad de esfuerzo, la prioridad de trabajo, la prioridad de compromiso, la prioridad de entrega, de trabajo, de energía, de fuerza. Él merece todo porque Él nos salvó. Nada es nuestro, todo le pertenece al Señor. Y un pueblo agradecido, hermano, no apartará su vista de ese objetivo. Para David, todo lo que tenía, porque David era un hombre de bienes en términos materiales, era bendecido económicamente, Dios lo bendecía. David tenía tantas cosas, David tenía riquezas. No le puedo decir que tal vez comparadas con las riquezas que llegó a tener su hijo Salomón. Pero David en una ocasión que hizo ofrendas para Dios, que hizo bienes para Dios, él dio y entregó para la obra de Dios. Y entregó mucho, al lado de él entregó todo el pueblo. Y David orando le dijo a Dios, Dios, de lo tuyo, de lo que nos has dado, porque todo es tuyo, de eso te damos. David, aún teniendo mucho, vivía como que no tenía nada, porque él sabía que todo era de Dios. Teniendo mucho, vivía como que no tenía nada, porque sabía que todo era de Dios. Mas sin embargo, él vivía en la riqueza de Dios. Y tenía mucho porque lo de Dios estaba puesto en sus benditas manos. Y tomando yo esas palabras para mí, digo yo, hermanos, Dios nos ha hecho mucho bien a nosotros. Cristo ha muerto por nosotros. Cristo derramó su sangre por nuestras vidas, por nuestros pecados. Él nos ha rescatado de la condenación eterna. Nos ha rescatado del pecado, de la condenación del infierno. Dios nos ha hecho mucho bien y nos ha sacado a lugares espaciosos, de lodo cenagoso a lugares espaciosos, y ha cambiado nuestro lamento en baile. Hoy nosotros respiramos alegría y gozo y celebramos porque Dios ha hecho cosas lindas en nuestros corazones. Sin Cristo no teníamos la paz verdadera, sin Cristo no teníamos el gozo verdadero, la alegría verdadera, el suspiro de paz de verdad en Dios.
No lo teníamos, aún teniendo muchas cosas, no podíamos experimentar esas cosas valiosas de la vida. Paz en el corazón, alegría de verdad, gozo de verdad, felicidad de verdad. Con mucho o con poco no se podía disfrutar. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque esas cosas solo las da el Espíritu Santo. Solo las da Dios. Solo Dios llena el corazón vacío del ser humano. Solo Dios llena el corazón de la vida de la iglesia. Es Dios quien la hace respirar, que la trae a fiesta, que la trae a alegría. Estoy seguro que si Dios está en su vida, usted disfruta la presencia de Dios. Usted disfruta la paz de Cristo. Usted podría estar lleno de problemas, lleno de malas noticias, posiblemente. Pero allá en su corazón hay esperanza, hay seguridad, hay paz, hay alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo llena todo en su corazón. Usted entonces tiene una respiración, un suspiro de alegría, de gozo, de esperanza, de seguridad, de paz. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está con usted. Eso no lo compra el dinero, eso no lo compran los buenos trabajos, las buenas posiciones, los mismos talentos que nosotros tenemos, las amistades que tenemos, las propuestas que el mundo nos puede hacer. Nada de eso podrá llenar lo que Dios llena en nuestros corazones. Con Dios estamos enriquecidos, estamos completos, estamos llenos, estamos bendecidos en el Señor. Todo es de Él y de esa manera nos ha bendecido. ¿Y por qué nosotros algunas veces, hermano, cerramos el corazón para Dios? Cerramos nuestra vida y comenzamos a controlar todo lo de nosotros y no damos lugar al Señor. Hay gente que le sirve a Dios si tiene tiempo. Escuchen eso. Si tienen tiempo, le sirven a Dios. Si no tienen tiempo, no le sirven para nada. Si sus trabajos les da tiempo, se congregan. Si su trabajo no les da tiempo, no se congregan. Si sus quehaceres le absorben todo su tiempo, no se congregan. Mucho menos que se van a comprometer en ministerios, en responsabilidades para el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos todo acaparado para nosotros. Creemos que todo es nuestro y decidimos de ello y a Dios le damos sobra. Mucha gente le está dando a Dios sobras. El sobrante del tiempo, el sobrante de la vida, el sobrante de la energía personal, el sobrante de la fuerza, el sobrante de la economía, el sobrante de las ofrendas, incluso sobrante de diezmo, lo que diezmamos. Sobrante de acción y de trabajo. Cuando todo le pertenece a Dios. No deberíamos de ser así. Dios merece todo de nosotros, porque le pertenecemos al Señor. Usted no le pertenece al mundo. Usted no le pertenece al mundo, no le pertenece a la muerte, no le pertenece al dolor, no le pertenece a la esclavitud, no le pertenece al pecado. Usted le pertenece a Jesús, su vida es de Jesús, todo es de Jesús. Mucha gente tiene que hacer rompimientos personales y hacer renuncias personales, comenzar a despojarse de cosas personales y ponerlas en los pies de Cristo, arrodillarse sobre ellos y renunciar en el nombre de Jesús para que Jesús tenga más lugar en la vida del creyente. La gente quiere ser llena del Espíritu Santo, quiere ser inspirada por el poder de Dios, quiere tener grandes cosas y privilegios en el Espíritu del Señor, pero su vida no se la dan al Señor. Y si dicen que su corazón le ha dado al Señor, no le dan las manos al Señor, no le dan su corazón, no le dan su tiempo, no le dan sus fuerzas, no le dan nada. Solamente me doy para Dios. No, a Dios hay que amarlo en espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice, sea guardado irreprensible para la gloria del Señor. Y el amor que Dios exige, que pide, que presente en la Biblia es el amor a Dios. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser, donde toda mi vida le pertenece al Señor, donde todo lo que Dios me da lo administro bien y lo pongo en su respectivo lugar para que no tomen el lugar de Dios. Que esas cosas materiales de la vida, que esas distracciones de la vida bonitas, que son de buen sonido a nuestro corazón y a nuestro oído, no roben el tiempo de nosotros. Dios merece escuchar y quiere escuchar a la iglesia que alabe el nombre del Señor. Dios quiere cántico de parte de su iglesia, quiere alabanza de parte de su iglesia, quiere danza de parte de la iglesia, quiere servicio de parte de su iglesia, ministerio, predicación, atención, entrega, porque Dios merece todo, porque Él ha dado la vida por nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos ha dado vida en Cristo. Dios merece la gloria de su iglesia, la gloria de su pueblo. Santo el Señor.
Cuando hagamos esos cambios, su vida va a cambiar, su casa va a cambiar, su rostro va a cambiar, su actitud va a cambiar, va a cambiar aún tu misma forma de andar y tu forma de hablar, tu forma de servir a Cristo. Cuando hagas algunas cosas personales en términos de renuncias personales de tu vida y en tu vida. Cuando todo nuestro ser le pertenezca a Cristo, seréis libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Seremos una luz en el mundo, una luz sin estorbo. Seremos libres para hablar de Cristo, libres para servir, para adorar, que nuestra alma y nuestro ser, aleluya, se remonte a las alturas de la presencia de Dios. Creyentes llenos del Espíritu Santo, creyentes ungidos en la presencia de Dios, bendecidos por el poder de Cristo, enfrentando este mundo con el poder de Dios y haciendo la obra de Cristo, aleluya, todos los días de su vida. Nada de andar allí con ministerios de religiosidades. Ministerios religiosos, hoy hay que ponerlos allá a un lado y hay que darle la gloria a Cristo y entregarse en espíritu y en verdad para Cristo, porque Él ha muerto por la iglesia y vive para la iglesia. Muchos hombres van a sonreír cuando le entreguen de verdad muchas áreas de su vida al Señor. Muchas mujeres van a sonreír desde lo más profundo de su ser y servirán desde lo más profundo de su ser cuando le den más espacio a Dios en sus vidas. Muchos jóvenes serán diferentes, hermano. Muchos niños, muchas familias serán diferentes cuando algo sucede en la puerta de su casa, dándole lugar más en su vida a Dios, allá entre la familia. Algo poderoso va a pasar allí, porque cuando Cristo pasa, algo tremendo pasa. Es imposible que la presencia de Dios no se mueva y no ministre una familia que le ha permitido a Dios un lugar de verdad en su corazón. Si Dios está en esa casa, si Dios está allí, habrá un impacto de gloria. Imposible que no sucedan cosas de gloria en la casa de una familia verdaderamente cristiana y santa para Cristo Jesús. Allí se va a mover el Espíritu Santo, allí habrá gloria, algo sucederá allí. Entre el dinero y entre la plata y entre la pobreza o la riqueza o lo que sea, ahí se moverá Dios en ese lugar. La gente a veces mide su gloria por lo que tiene, por su dinero, por su trabajo, mide su gloria ante la presencia de Dios. Sobre todo ello, dele la gloria a Cristo y honre su bendito nombre, porque estas cosas del mundo son pasajeras. Hoy las tienes y mañana pueden serte quitadas. Todo se termina y todo lo que sube baja. Solo lo de Dios. Por eso es que Él dijo que Jehová Dios no cambia. Es así de Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Santiago 1:17, porque en Dios no hay sombra de variación. Es el mismo Dios. Su iglesia debe cuidar eso y no perder su lugar. La iglesia, usted, nosotros somos la iglesia, no perder ese lugar, no perder esa visión, no perder ese objetivo, independientemente de los tiempos, independientemente de las distracciones del mundo. Estos movimientos, hermano, que revuelven a la gente como en un remolino y confunde a mucha gente. Es muy fácil que esa ola envuelve a la iglesia si la iglesia da lugar. No, mantente libre de ello. Los que aman a Cristo no deben enredarse en los negocios de este mundo. Necesitamos estar libres para servirle a Cristo, sabiendo que Cristo viene pronto por su iglesia. Una palabra que usaron los discípulos al darle respuesta a una necesidad general de la iglesia, en Hechos capítulo 6, versículo 2. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No era un desprecio al trabajo y al ministerio y a cierta obra del Señor, sino que era, hermanos, era la forma de prioridad, de priorizar el ministerio, la obra y las actividades que deben hacerse en el Señor. La palabra de Dios y el testimonio de Dios debe ser el mensaje número uno en la iglesia. Puedes envolverte en todos los ministerios que la iglesia exige o presenta para servir las misiones, para hacer las misiones. Pero hay algo en tu vida que no debe de cambiarlo.
Y tener mucho cuidado, porque lo mismo de Dios podría distraerte y estar perdiendo el objetivo que Dios te ha dado. Es muy fácil perder el llamado, el objetivo, la misión por la cual Dios nos ha llamado. Aún en los negocios de Dios. Pero si eso es de Dios, hermano, eso no es del mundo ni de Satanás. Pero ¿cómo es que voy a perder la visión en lo de Dios? No, tú debes de ser prioritario en lo que Dios te ha dado. ¿En qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la inspiración que Dios le ha puesto en su espíritu y en su corazón? No lo pierda, no lo cambie. Pero es que lo de Dios no es pequeño, no es pequeño, lo de Dios es hermoso, todo lo que se hace, lo que hagas para los niños, para los jóvenes, para los adultos, misiones, en una prédica acá, en una enseñanza, en una conferencia local o internacional o como sea, todo es importante para Dios, pero en Dios necesitamos ser sabios. Hay algo especial que Dios ha puesto en nuestros corazones. Somos llamados para servir al Señor con toda nuestra fuerza y sabiduría en el nombre del Señor. No vas a negociar las bendiciones de Dios. Mantenga en alto su llamado, mantenga en alto su inspiración misionera, su servicio, en lo que Dios te ha llamado a hacer, en lo que ha puesto en tu mano, en tu corazón, el llamado, la unción, la inspiración que experimentas dentro, sabiendo que Dios para ello te está llamando. Métase en ello, entréguese completamente y haga mucho para el Señor. Porque allí es donde Dios quiere usarlo, es ahí donde Dios quiere hacer cosas grandes con usted, en el lugar que Dios lo ha puesto, en el llamado que le ha dado, en el ministerio que ha puesto en su corazón. De ahí Dios quiere sacar lo mejor con usted. Usted es un instrumento de Dios en la iglesia y en las misiones. No condicione el llamado del Señor, iglesia. No haga lo suyo, haga renuncia. Hay gente que necesita renunciar a un montón de cosas, venir al altar y hablar con Dios. Y poner en las manos las cosas de Dios y medirlas y pesarlas. Y Señor, ¿qué dices tú de esto? Aquí los discípulos dijeron respecto al ministerio general de la iglesia. Dijeron ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra, la predicación y darnos a cosas que otros pueden hacer sin despreciar a nadie. Usted no puede despreciar a alguien que hace el templo, a alguien que hace los baños de la iglesia. No puede despreciar a alguien que haga cosas pequeñitas y poquitas para Dios y solamente dándole gloria a los que hacen cosas grandes. No, todos tenemos un precio, un gran valor en la presencia de Dios, y para Dios todo es importante porque es en su viña. Lo que la iglesia debe tener es que sabiduría para trabajar y para hacer la obra de Dios, para no opacar o apagar el llamado, el objetivo, el propósito por el cual Dios los tiene en un ministerio o en una iglesia. Sin despreciar a nadie, cada quien que haga lo suyo. Si a usted le gustan los jóvenes, déjese con los jóvenes de verdad. Si le gustan los niños, entréguese con ellos. Si le gusta la enseñanza, déjese para ellos. Si le gusta orar, interceder, visitar, predicar, entréguese para ellos. No venda lo que Dios le ha dado, no lo condicione, no lo negocie con nadie, porque a usted Dios le ha llamado para servirle. Estos llamados vienen del Señor, vienen del cielo, vienen del Espíritu Santo. Aunque son administrados por autoridades espirituales, gente que Dios ha puesto para administrar nuestras vidas en las congregaciones. Pero cada cosa en Dios tiene su respectivo lugar. Y eso es lo que nosotros no debemos perder, hermanos. Yo estoy feliz esta noche al predicarles a ustedes. Esta prédica no volverá y este domingo no volverá. Esto queda ya. A partir de que yo diga amén, ahí está, y quedamos ahí. Somos nosotros los responsables de lo que pasa, de lo que Dios nos da y de lo que pasa de un tiempo para otro tiempo. Esta cita de Jesús, de Juan capítulo 4, Jesús le hizo ver a sus discípulos, en un viaje que Jesús tenía con sus discípulos, y que pasó por Samaria, iba a unas misiones. Los discípulos en un momento de ese día se reunieron con él, y Jesús les hizo una plática, hermano. Pero ellos le ofrecieron comida a Jesús, alimento a cierta hora del día. Creían que Jesús tenía hambre para alimentar su estómago. En el versículo 33 dice: entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega.
Le está diciendo, no estén esperando más tiempo. Está haciendo la comparación de una siembra, que era el momento. Jesús les dijo, alcen sus ojos y observen que eso está listo para la siega. Pero ahora les está hablando en un término espiritual de misión y de ministerio. Les está diciendo que es el tiempo de predicar la palabra. Que ya era el momento de comportarse como debía comportarse en el ministerio. Que alzaran sus ojos y que se dieran cuenta que era tiempo decisivo de misiones. Era tiempo de predicación, tiempo de testimonio, tiempo de enseñanza, tiempo de buscar las almas, tiempo de anunciar el testimonio de Cristo. Jesús mantuvo su enfoque. Sus discípulos fueron preparados en eso. Y Hechos capítulo 6 revela cómo ellos mantenían en sus corazones ese llamado que Dios les había hecho. Amados hermanos, después de esta prédica, piense y reflexione en esto, porque mucha gente toma las prédicas como cualquier cosa. Un culto más en la vida. Mantengamos nuestro enfoque en nuestro llamado. No lo pierda. Reflexione en esto. No olvide esta palabra. Piense en ello. Si el Espíritu Santo le dio una palabra al respecto, guarde esa palabra en su corazón. Amado hermano, Dios me lo bendiga esta noche a usted. Gracias a Dios por escuchar, por oír la predicación de esta noche.